día de hoy. Para nosotros, la Escuela de Negocios Quantum, es un honor contar con ustedes, sobre todo en un momento en el que queríamos compartir con ustedes las instalaciones de nuestras nuevas oficinas. Desde el 1 de mayo estamos aquí en este edificio, en el piso 22, y este es el auditorio que tiene el edificio, y la verdad que el tema que nos convoca el día de hoy es un tema de coyuntura, es un tema actual. Todos sabemos que el Poder Ejecutivo ha solicitado al Congreso de la República facultades para legislar en materia tributaria y entre otros puntos importantes para el país. Sin embargo, todavía no ha sido publicada la ley, pero ya sabemos que el Congreso aprobó el otorgamiento de esas facultades. Lo que vamos a conversar el día de hoy es un poco en virtud de esa delegación de facultades, que ya tenemos un paper que no sabemos si se va a cambiar o no, pero estamos casi seguros que lo que vamos a comentarles el día de hoy es lo que se ha aprobado. Vamos a verificar si esa delegación de facultades que ha solicitado el Ejecutivo en realidad nos va a permitir contar con la reforma tributaria que necesita el país. Y si ustedes se han dado cuenta, nuestra presentación y la publicidad de nuestro evento del día de hoy en la Escuela de Negocios habla de una reforma tributaria que se merece el país, una reforma tributaria que necesita el país. Y veremos si lo que se va a legislar está dentro de ese objetivo. Yo creo que no. Vamos a escuchar, estamos invitando a dos extraordinarios expositores. Un economista muy reconocido, el señor Elmer Cuba, y el doctor Jorge Bravo Cucci, un abogado tributarista, para escuchar el enfoque que ellos tienen, escuchar la opinión que ellos tienen. Y veremos al final si es que efectivamente estamos a puertas de esa reforma tributaria integral que necesitamos, sobre todo los empresarios. Los que estamos aquí presentes dirigimos empresas, hacemos patria, como se dice, tenemos emprendimientos que van creciendo, se van desarrollando, pero somos muy pocos los que pagamos impuestos. Sin ir muy lejos, ustedes saben que la informalidad en el Perú es terriblemente alta. Ocupamos el segundo lugar en Latinoamérica respecto de la economía informal más alta que puede tener un país. Estamos en el segundo lugar después de Bolivia. Tenemos el 62% de nuestra economía como informal. Eso, en términos sencillos, y no hay que ser un especialista en el tema, significa que solo el 38% de la economía es formal. Y el 38% de la economía, además, es la que paga los impuestos. El 62% es informal totalmente. Y no estamos hablando, señores, que creo que es lo que a veces la administración tributaria piensa, o el MEF cree, no estamos hablando de informalidad a nivel de bodegas, de negocios pequeños, de tiendas. Estamos hablando de una informalidad increíblemente alta, de negocios muy grandes, donde ya tenemos identificado inclusive los sectores y los puntos neurálgicos. Nadie duda, ustedes se pueden dar una vuelta y quizás tenemos un serio problema de hacer un trabajo profundo a mediano y a largo plazo, y quizás sea eso lo que demore al gobierno de turno tomar decisiones drásticas. ¿A qué me refiero? A que si nos damos una vuelta por el emporio de Gamarra, por el emporio Grau, por el emporio Las Malvinas, por el emporio Polvos Azules, solamente mencionando a estos lugares, ustedes se van a dar cuenta que a vista y paciencia se venden bienes, hay inventarios, calculo yo, en más de $500,000 en muchos de esos puestos, que no son pequeños, son muy grandes. No entregan factura,
ustedes van y compran algo y les dicen abiertamente, no, yo no entrego factura. Pero yo estoy comprándote, ¿me puedes emitir un comprobante? Ah, no, si es con factura no, ni siquiera vamos al extremo de decir que, bueno, te doy con factura, pero te aumento el 18%. Digo, por lo menos podría haber esa posibilidad, no hay. Les comento esto en un estudio que hemos hecho algunos investigadores de estar en el campo, de ver qué cosa es lo que está sucediendo, y nos hemos encontrado con esa triste realidad. Se mueven cientos de miles de soles, la gente maneja demasiado efectivo, van con efectivos, inclusive algunas empresas, en el Motor Show que hubo hace 2 años, llegó una consulta de una de las empresas que estaba en el Motor Show y nos preguntó así abiertamente, ¿hay algún problema? Ha venido una clienta a comprarnos un camión y ha sacado $100.000 en efectivo. Vino la señora así como con una falda muy grande y sacó de su bolsillo $100.000 y me lo puso en la mesa, y nosotros queremos saber si podemos venderle el camión. Y nosotros le dijimos, bueno, en realidad sí, no hay nada que prohíba llevar un efectivo tan alto. Emítele el comprobante de pago y lo que vas a hacer es, un poco para cumplir con la ley de bancarización, bancariza esa operación haciendo un depósito de esos $100.000 en tu cuenta, de tal forma que tú como empresa no tienes problemas. Pero el tema es, y uno se queda pensando, ¿y esa persona cómo así llegó con $100.000 en efectivo? ¿De dónde lo sacó? Y estamos entonces ante esa situación, una economía en la que el 62% de toda la población es informal, el 38% es la clase formal, en la que recae toda la presión de la administración tributaria para recaudar los impuestos. Y sin ir muy lejos, si solo ese 38% es la economía formal, ¿saben ustedes que solo 200 empresas, que son las top de los contribuyentes, hacen el 80% de la recaudación total del Perú? Entonces hace sentido, y no es pensar mal, hace sentido que la administración tributaria, el MEF y lamentablemente el gobierno de turno que llega, evidentemente como tiene un problema de déficit fiscal y hay una necesidad de recaudación inminente, va a concentrar sus esfuerzos lamentablemente en ese gran grupo de empresas, que es quien sostiene la mayor recaudación del Perú. Y sin temor a equivocarme, la delegación de facultades que ha solicitado el Ejecutivo está orientada más bien a ese nivel de empresas. Vamos a hablar de temas como normas antielusivas, vamos a hablar de temas de precios de transferencia, vamos a hablar de temas como gravar como una renta de un no domiciliado algo que de repente quedó en el vacío en el impuesto a la renta, y temas que ustedes van a ir analizando y se van a ir dando cuenta que va orientada justamente a quién, a ese sector, a ese gran grupo. Pero lo que nosotros demandamos, y a eso debemos de apuntar, es ¿qué hacemos con ese 62% de la economía que nos tiene que ayudar a aumentar esa recaudación y que la presión no recaiga en buenos días más adelante? Estaba haciendo un preámbulo a tu presentación y entonces eso es lo que debemos de analizar, y todos tenemos que colaborar en esa tarea. Yo no creo que sea una labor únicamente de la administración tributaria, sino que a todos nos interesa que aquel profesional que no entrega comprobante de pago, aquel médico, aquel odontólogo, aquel abogado, aquel contador, etcétera, en cuanto a profesionales prestan un servicio, pues que emitan su comprobante de pago. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que simplificar nuestros temas tributarios para que estas pequeñas empresas informales, que aparentemente son pequeñas, se animen a entrar a la formalidad. Lo que vamos a evaluar entonces el día de hoy con las exposiciones de nuestros extraordinarios profesionales invitados el día de hoy a la Escuela de Negocios Quantum es saber si vamos a ir por ese rumbo y, en todo caso, qué proponemos nosotros como profesionales, como escuela,
al gobierno, porque estamos a tiempo. Quizás la delegación de facultades no dé para todo, pero no está de más seguir trabajando esto a nivel del Congreso y concientizar a nuestros gobernantes de qué reforma tributaria merece el país. ¿Bien? Entonces, sin más preámbulos, vamos a presentar a Elmer Cuba. Hola, ¿cómo estás? Vamos a presentar a Elmer Cuba. Bueno, todos ustedes lo conocen. Es máster en Economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es socio de Macrocónsul. Ha sido director independiente de la compañía Minero Milpa, de la refinería La Pampilla, vicepresidente de OCINER, miembro del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial, miembro de la Comisión de Libre Competencia de Indecopi, director de COFIDE, economista especialista del BCR, consultor del BID, Banco Mundial, OIT, CEPAL, etcétera, 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 consultor económico de importantes empresas. Así es que vamos a recibir al economista Elmer Cuba para que comparta con nosotros ese esquema y esto que conversábamos hace un rato de cuál es la reforma tributaria que merece nuestro país. Muchas gracias. No voy desde acá. Estoy dando vueltas hace rato. Que me preocupa por la demora. Me fui a otro piso, a otro sótano y al final ya acerté. Siempre la primera vez es difícil, después se aprende. Bueno, vamos a hacer una reflexión sobre los principales tributos en Perú, finalmente sobre los gastos tributarios. Son 4 elementos importantes hoy día. Un poco el marco, porque esto es, primero quiero enmarcar por qué esto es importante para el país. Más o menos el Estado peruano se ha estabilizado en un gasto de cerca de 22% de producto. Si uno suma todos los salarios, los sueldos y la inversión pública de todos los niveles de gobierno, gobierno central, gobierno regional, gobiernos locales, más o menos al año gastamos, como digo, 22% de producto. Y la recaudación estaba por ahí hasta hace un buen tiempo, pero en los últimos 3 años se cayó 4 puntos de producto. 4 puntos de producto son más o menos 8.000 millones de dólares. O sea, 25.000 millones de soles es lo que falta para financiar el hueco de este año. 25.000 millones de soles, ¿ok? Entonces aquí lo cerrando. Y acá, hacia fin de gobierno. Y cada año va a haber régimen. Cada año va a tener que usar parte de tus ahorritos del pasado y te vas a endeudar. O sea, el Estado peruano se va a endeudar. Nos va a emitir un bono en Nueva York y nos van a prestar dinero para 20 años, ¿no? Para poder gastar ese dinero. Yo diría, no alcanza, la recaudación total no alcanza. ¿Ya? Y no alcanza por un monto importante, ¿no? Más de 20.000 millones de soles este año, por ejemplo. Y se va a ir cerrando hasta el 2021 hasta que sea 1% de producto. Con 1% de producto se puede vivir, ¿no? Porque como el Perú es un país que crece y con 1% de déficit fiscal, la deuda se estabiliza, ¿no? La deuda como porcentaje de producto se estabiliza y no hay ningún problema, somos un país solvente. De hecho, América Latina ha comenzado a perder la solvencia. Incluso los países más fuertes de la región, como Chile o Colombia, o México mismo, les han degradado en su clasificación de rating de crediticio, ¿no? Perú no, el único país de la región que se ha salvado en estos 4 años de ser degradado, digamos, en su posición de riesgo y subir la tasa de interés. Entonces, es un país fuerte todavía en lo macroeconómico, en lo fiscal, y se va a ir cerrando el déficit fiscal más adelante. Por eso que es importante los impuestos. O sea, el Estado peruano vive, todos los estados del mundo viven los impuestos. Esto es central, este es el sueldo de la nación, ¿no? Si queremos pedir apoyo para el feriaje en Puno, o queremos pedir apoyo a los atletas, ¿por qué no le ponen zapatillas a Inés Melchor? ¿Por qué no mejoramos nosotros los profesores? ¿Por qué no mejoramos nosotros los fiscales? Sale de acá, ¿no? Todo sale de acá, no hay manera que no salga de acá. Entonces, por ahora esa recaudación tributaria se ha estabilizado 3 puntos por debajo del gasto, ¿ok? O sea, 3 puntos de producto son 6.000 millones de dólares, o sea, 20.000 millones de soles. Ese es el número hoy día, el hueco que tiene que financiar mi colega Carlos Oliva, ¿no? Entonces, eso es importante. Y estos son los 3 grandes impuestos de los cuales vive el país y que vamos a tener que analizarlos ahora mismo. Pero el IGB. El IGB en Perú es 18%. Es muy alto. Comparémonos con nuestros vecinos de la Alianza del Pacífico y Brasil, ¿no? Los 3 países amigos nuestros de la Alianza del Pacífico y Brasil, que es un país pues, más importante, más grande del continente, ¿no? Bueno, ahí tenemos Chile y Colombia con 19, Brasil con 17 y México con 16, Perú 18. O sea, no es un país muy diferente, no es que acá el IGB te mate, ¿no es cierto? Es una tasa estándar
que la comparten países similares a nosotros, con un similar grado de desarrollo, ¿no? Países de América Latina, emergentes, ¿no? Sin embargo, la evasión de IGB, acá está Perú, es una de las más altas, junto con Brasil, ¿no? O sea, a las mismas tasas tenemos menos pago, menos cumplimiento tributario. O sea, acá claramente hay evasión, hay compañías que producen valor agregado, ¿no? Que no declaran, y otras compañías que declaran menos que eso, ¿no? Unas que ni siquiera declaran, y otras que declaran menos que eso, y por eso que en las mismas tasas hay evasión. El trabajo de la zona va a ser averiguar qué empresas están haciendo esto, porque esto es una entidad tributaria además, ¿no? Y le fallas a la nación. Yo hace un tiempo escribí un artículo en El Comercio, ¿no? Diciendo, oye, si una señora hace un queque, esa señora al hacer el queque hace valor agregado, ¿no es cierto? Y debería pagar por generar valor agregado. ¿Por qué debería pagar? Porque vive en Perú. En el Perú esa es la ley. Si tú creas valor en este país, pagas eso. Si creas valor en Francia, pagarás otra cosa. Y cada zona geográfica paga algo. Es el derecho del soberano. Y acá el soberano es el Estado peruano. Es la base de las repúblicas. ¿Ah? Bueno, ese es el IVA. El impuesto a la renta empresarial, acá está en Perú, es 29.5, ¿no es cierto? Aunque hay dos tramos, hay un tramo si eres MIPE, estás dentro de cierto espacio, pagas solamente 10%, si pasas ese umbral, pagas el total. Pero, por ejemplo, acá en México es 30%, en Colombia es 34 más 6, llega a 40, en Chile es 25.5 y en Brasil estamos también con 25.5. No es extraño ver que también que en Colombia, Brasil y Perú hay sistemas similares a estos umbrales, a partir del cual pagas la tasa general, ¿no? Entonces, tampoco digamos que en el Perú el Estado peruano esquilma a la compañía, ¿no? Te quita 21.5% de tu utilidad, es lo que te quitan en otros países más o menos por ahí, ¿no? En Chile es un poco menos, pero en Chile la tasa marginal a la persona es más alta. O sea, te compensan. El accionista no pago por la compañía, pero a la hora que me redistribuye sus utilidades, pago como persona 35%, más que Perú que es 30% la marginal, ¿no? Y este es el incumplimiento, ¿no? En Perú el incumplimiento de tercera categoría, ¿no? Empresa, renta corporativa, es más del 50%. Y ha venido creciendo, ¿no? En 2010 era 52%, ahora es 57%. Son 5 puntos como porcentaje de la recaudación potencial. Ese mismo número en Chile es menos y en la región es relativamente alto. Entonces, claramente acá también hay evasión, ¿no? Hay gente, hay empresas, compañías que generan utilidades y no están pagando esas utilidades que uno reporta. Eso se calcula de manera indirecta viendo todo el valor agregado nacional, ¿no? Y otro dato son los convenios de doble imposición, ¿no? Y Perú es uno de los más bajitos, tiene apenas 8, pero otros países que tienen pues el doble, el triple o el cuádruple que nosotros, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos tasas, cuando uno dice, oye, acá en este país me están sacando todo, no, mano, o sea, en verdad te sacan lo mismo que si estuviese en Colombia, Chile o México, ¿no? Las tasas son parecidas de IGB y de renta. Ahora, dentro de las compañías hay pues varios tamaños, ¿no? Tenemos el régimen general, que es en verdad un eufemismo llamarle general, porque solamente 1% de todas las compañías de Perú realmente existentes que tienen RUC, ¿no es cierto? 1% del total del número está en el régimen general. Más bien, el general es el otro, ¿no? Este es el particular, digamos, si lo ves en términos de unidades, ¿no? Y tenemos estos regímenes de acuerdo al tamaño de tus ventas, ¿no? Puede ser microempresa, pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa. Estos son umbrales a la peruana, ¿no? Y tienes casos en los cuales tú puedes escoger ser RUS, ser RER o estar en el régimen MIPE tributario, ¿no? Con una gran cantidad de diferentes, matices de cuánto debo pagar o no. Bueno, este esquema, que tiene pues ya varias décadas, no está funcionando, ¿no? No está funcionando en el sentido siguiente. Ha permitido, sí, registrar, ¿no? Algunas compañías de acuerdo a su tamaño, pero claramente acá había un aprendizaje, ¿no? Así como las grandes compañías tienen su tax planning, ¿no es cierto? Ellas también han aprendido por la fuerza de los años a esquivar, ¿no? Entonces, eso uno se da cuenta también, ¿no? Y los que siguen eso también. Entonces, es hora de reevaluar estos regímenes, ¿no? Y hay un artículo ayer, me parece, de la ministra Cooper en El Comercio, está diciendo, oye, en verdad que hay un tema para discutir, hay casos un poco emblemáticos de cómo se está usando este mecanismo para reducir la renta imponible, ¿no? Entonces eso se viene, ¿eh? No sé si en el gobierno de Vizcarra o en el próximo gobierno tenemos que se caiga de Maduro, ¿no? Volver a repensar
cuál es un régimen óptimo de tributación para compañías que realmente no podrían pagar todavía el 29.5, ¿no es cierto? Porque están en un rango de productividad que eso divide mucho, ¿no? Te hace la viabilidad no del negocio. O sea, un negocio no podía no ser viable porque esa compañía pequeña no podía pagar un impuesto, ¿no? Estoy hablando de una peluquería, de una compañía que vende jugos en un mercado, ¿no? O sea, no estaba hablando de una gran corporación que sí puede pagar sin problemas ese monto, ¿no? Entonces, esto hay que repensarlo. Y eso está en la base de luchar contra la evasión de IVA y IGB. No hay manera de resolver hoy día en Perú la evasión de renta de tercera categoría, de renta personal de cuarta y de IGB si no se soluciona este problema acá, porque está totalmente imbricado y parte de la evasión de IGB y renta, su origen está que hay otro mecanismo, otra ventanita por la cual se está escapando base imponible, ¿no? Y justamente quería ir ahora al tema de renta personal, ¿no? ¿Cuánto realmente pagamos los peruanos? Comparémonos con los 5 países con los 4 países del este del Pacífico, que son los mejores manejados, además, por algo están ahí, ¿no? No es este un país, no voy a hablar más de los países que no están acá, pero digamos, no es Paraguay ni Bolivia, digamos, ¿no? Ni Ecuador. O sea, estos son los países mejor manejados en términos macroeconómicos, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las tasas ahí? Bueno, en Perú se comienza a pagar con 8%, y la tasa máxima es 30%. En Chile se comienza a pagar antes, 4%, la mínima, ¿no? Y la máxima 35%. Igual que en México. México todavía es más crudo. Comienzas a pagar desde 1.92% más abajo. O sea, muerde gran parte de la población, ¿no? Son parte del Estado mexicano, digamos. Acá no. Acá Perú tiene las tasas, digamos, claro, nos gana Colombia, que comienza con 19 y va hasta 33, y Perú tiene una tasa de 8 y va hasta 30. Pero esas son las tasas, ¿no? Ahora vamos a ver a partir de qué rango pagas, que es otra cosa distinta. Tienes de 0 a X, tú no pagas, declaras renta, pero no pagas, porque estás inafecto. Y a partir de ahí comienzas a aplicar estas tasas que acabamos de ver en la pantalla, ¿no? Y esto es lo que hemos hecho en Macroconsul para mostrar con los unos tramos, ¿no? Y vean acá ustedes, por ejemplo, de 0, y le hemos pasado, hemos visto toda la legislación de esos países, le hemos pasado de su moneda local, de pesos, digamos, a dólares corrientes para poder comparar, ¿no? Bueno, acá está justamente México, comienza a pagar desde muy abajo, casi desde 0, y con la tasa esa chiquita que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Y entonces, esto pagarías tú, esta es tu tasa media entonces, ¿no? Porque ahí está la base inafecta, las tasas marginales, y cada uno tiene una tasa media. Esta es una tasa media de cada país, ¿no? Entonces, Perú está acá en la línea roja, ¿no? Solamente en Chile paga menos. Los otros países, miren el caso de Brasil, el caso de México, Colombia mismo, para tramos de $2.000, digamos, ya paga más que nosotros, ¿no? Si una persona gana $2.000 en Perú, su tasa media es, digamos, 7%, mientras que en otros países es 20%, ya estamos hablando de otros niveles, ¿no? Gano $2.000 y me quitas 400, digamos, ¿no? No es poco, pero colaboran con su país, ¿no? Digamos, si quieres mejor salud pública, si quieres mejores carreteras, está pues ahí, no hay manera, no sé, ¿de dónde va a salir? ¿No? Entonces nosotros nos exigimos todo, pero no queremos pagar, ¿no? Ahora bien, ¿cuánta gente paga esto en el país? Eso es por un ciudadano hipotético de cada país, ¿no? Claro, acá Chile hemos cortado esto en $15.000, ¿no? Si alguien gana $15.000 acá, pagaría mucho más en México, Brasil o Chile, pero si dicen ustedes, las tasas comienzan a aparecer, porque como es marginal, la media tiene la marginal tiene la media, y se comienzan a aparecer, ¿no? Por eso acá, claro, todavía para tramos de $15.000, un chileno paga menos que un peruano, pero de ahí para arriba ya paga más, porque la tasa en Chile es 35%, ¿no? O sea, los salarios altos sí pagan más que nosotros. Bueno, entonces, y esta es la recaudación por personas, ¿no? En esos países, y Perú apenas 1.6% del producto, nada, es el IGB de renta de cuarta y quinta, ¿no? Ahora bien, ¿cuántos hoy día nos hemos levantado a trabajar en el Perú? 16 millones de personas, ¿no? ¿Cuántos declaran impuesto a la renta anual de esos 16 millones? 4 millones y medio. 4 millones y medio de 16.
declaran, no paguen, porque está, ¿no? Declaro, pero soy formal, pero estoy en un tramo realmente de chiquito, debajo de la 7 UITs. ¿Saben cuántos van quedando? 1,5 millones. Somos 16 millones de trabajadores, y 1,5 millones, ¿no? Menos de un décimo, declara y paga impuestos de la renta, ¿no? Y además estás con tasas bajas. Y todavía cuando querían aumentar los impuestos cayó el ministro de Economía, ¿no? Porque el poder central le dijo, oye, no, tú estás loco, eso no se va a tocar. Y cayó el hombre, ¿no? Y algo que además tiene razón, pero lo explicó mal. Su tragedia fue explicarlo mal. Es decir, oye, en verdad está pensando que la gente que gana 3.000 soles pague 30 soles al mes. Eso sí suena razonable, ¿no? Gano 3.000 soles, pago 30, no es mucha la diferencia, pero me siento miembro de un país y puedo reclamar y gritar porque me estás quitando 30 soles, ¿no? En cambio, en el otro caso, no me doy cuenta, porque así tomo una agüita que paga IGB, no me doy cuenta, porque no lo percibo así, percibo que es parte pues, del precio del agua. ¿No? O como tomo una Coca-Cola, no percibo que es la Coca-Cola la que se lleva la plata, no percibo que parte de eso, ¿no? Es un impuesto indirecto, eso, no siento el otro es ciudadanía, ¿no? Es voto, es distinto. ¿No? Es gratis, una persona de bajos ingresos que recibe gratis educación, salud, seguridad, todo, y que además no paga impuestos a la renta personal, no se da cuenta que, oye, ¿de dónde caen las cosas? ¿No? Ese es el tema central. O sea, ahí la tributación personal, la ciudadanía, ¿no? La clase media y el Estado se juntan, esos conceptos se juntan, y eso es. Entonces, bueno, hemos hablado entonces de IGB. ¿Por qué hablamos de eso? Porque es en orden de importancia en el sueldo de la República, ¿no? Ese sueldo llamado ingresos, el IGB es la mitad, ¿no? En verdad hay otro componente. ¿Se acuerdan que hablamos que el total de gastos era 22% de producto? ¿Cómo lo financiamos? Y nuestra recaudación es 20, digamos, ¿no? Faltan 2. De esos 20 que es nuestro sueldo, 20 puntos de producto, 5 son cobros de los tupas, ¿no? O sea, ni siquiera nos alcanza. O sea, ni siquiera nos alcanza con los impuestos. En otros países no hay tupas, ¿no? Simplemente es parte, pues, como tú pagas impuestos, ¿no? Voy a empezar con mi partida, ¿no? O lo que sea, una licencia cualquiera y te la dan, pues, porque es parte del servicio del Estado, de un Estado moderno, ¿no? No te cobra, ¿no? Pero en el Perú no alcanza, como pagamos pocos impuestos, nos tienen que cobrar por cierto tipo de actividades, ¿no? Que son están todos en los tupas, además, para que no sean arbitrarios, ¿no? Entonces, 5 puntos de esos 20, o sea, la cuarta parte son ingresos no tributarios, que se llaman, ¿no? Y 75% son los tributarios. De esos tributarios, la mitad es IGB, por eso lo ven, es muy importante, ¿no? El gobierno, cuando le falta plata, sube un punto de IGB, es lo más sencillo, ¿no? Porque además es un impuesto que es la mitad de la tributación, ¿no? El otro 40% son impuestos a la renta, ¿no? Pues también lo acabamos de ver. Pero hay un grupito que oscila entre 5% de tributación, que son los selectivos. O sea, en resumen, no son importantes. En los 80s, los selectivos llegaron a pesar 40% del producto. O sea, no del producto, 40% de la tributación, ¿no? De los ingresos tributarios totales de SUNAT, en esa época eran impuestos internos, ¿no? 40% de la total de selectivo a algunos productos, gasolina básicamente, ¿no? Hoy día no, ahora pesa 4, ¿no? Pesa un décimo, en buena hora que sea así, ¿no? Lo moderno es que la tributación se base en impuestos directos, básicamente, o indirectos, pero no por consumir un bien en particular. Entonces, en Perú solamente pesan 4% del total de la recaudación los selectivos, pero este gobierno que acaba de comenzar inició por el camino con unos problemas. No voy a abundar mucho en eso, pero déjenme decirles algunas cosas. Cuando uno se mete con los selectivos, no es como el IGB. El IGB tú te metes con guantes de Ox, ¿no? Que subes un punto, bajas un punto, apretas a todos, pero no pasa nada. Cuando te metes con los selectivos, vas a tener guantes de cirujano. Hay que tener mucho cuidado, porque un error te puede afectar severamente a una industria, y severamente mal, ¿no? Por ejemplo, no digo que va a ocurrir, pero puede ocurrir, la empresa del tabaco. Nadie quiere que la gente fume, perfecto. Fumar genera externalidad. Si yo fumo acá, todos fumamos juntos, ¿no es cierto? Entonces, el Estado me hace que yo pague más caro o me prohíbe fumar acá, digamos, ¿no? Eso está perfecto. Pero ¿qué pasa si el precio del cigarrillo, del cigarrillo, del stick, de la barrita, ha pasado de 4 centavos por barrita a 17 centavos y ahora está de 28 centavos, ¿no? O sea, ¿en qué momento llega a ti ese contrabando? Yo digo, ok, de 4 a 17 se puede soportar, pero si tú subes de 17 a 28 centavos, ya es rentable para alguien traer, ¿no? Camiones de contrabando, ¿no?
Si eso ocurre, yo creo que va a ocurrir, 12 meses más vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso? La gente va a seguir fumando, ¿no? En este caso, fuma de contrabando. El Estado pierde recaudación y pierde la compañía formal, la importadora formal. O sea, todos perdemos, ¿no? Porque, el Estado pierde, deja de recaudar. La compañía formal, que defiende su marca, pierde también. Ganan en pesos los contrabandistas y además de marcas que son, como son marcas Bamba, ¿no es cierto?, no cuidan la calidad. O sea, es de peor calidad ese tabaco, digamos, basura, que el otro, ¿no es cierto?, que tiene una marca que defender. Entonces todos perdemos. ¿Por qué? Por una mala calibración, ¿no? Otro ejemplo, el caso de los automóviles. Los combustibles, a las bebidas azucaradas, al trago, está perfecto, eso no se puede discutir. El caso de automóviles se puede discutir, ¿eh? Porque ¿por qué me pones de 0 a 10% a un automóvil que per se no contamina? Lo que contamina es el uso, y el uso ya está grabado por el selectivo al diésel o a la gasolina. O sea, si yo tengo un auto y consumo 10 veces más que tú, me muevo 10 veces más que tú en el día, yo pago más que tú 10 veces, ¿no? Porque estoy usando un combustible que contamina, que en este caso puede ser gasolina o diésel. Pero el carro en sí mismo no es contaminante, ¿te das cuenta? O sea, ya estoy cargando doblemente. Y además que ese auto ya paga impuesto al rodaje por rodar, justamente, que está metido en el precio de la gasolina, porque cada vez que echamos gasolina pagamos impuesto al rodaje. ¿Qué es eso? Es el derecho a usar las vías. Como tú caminas por la carretera o por las calles, gastas las calles, y se supone que tienes que pagar por eso y está bien. Y como no te pueden identificar, lo cobras en la gasolina, ¿no? Es más sencillo del mundo. Hoy de esa plata no va a pasar al municipio, ¿no? Tendría que ir, ¿no? Tendría que ir al municipio o al Ministerio de Transporte, ¿no es cierto? Pero no, se diluye en la caja pública, ¿no es cierto? Pero en teoría está bien cobrar por eso. Además ya pagas por tu automóvil al SAT, por un automóvil nuevo, ¿no es cierto? Por hecho, el puesto casi patrimonial, y estás pagando 3 años, ¿no? A un auto nuevo. Entonces ya tienes mucha carga tributaria, y aparte inventas una nueva llamada selectivo al auto, porque quisiste. Eso es discutible. Pero más discutible es haber bajado el impuesto al auto de segunda con gas al 10%, cuando antes tenía 30%, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Vas a inducir a las personas, taxistas o familias de bajos ingresos, a comprarse autos usados con gas, ¿no? Y no hay manera de chequear que eso realmente sea en ese kilometraje que estás diciendo, ¿no? ¿Quiénes son los perdedores? Los perdedores son autos nuevos baratos, ¿no? Los grandes perdedores, chinos y coreanos. Pero más perdedor va a ser el país, porque el país quería además que la gente use autos con gas, que pagan 0, pero el viejo paga 10, o sea, lo has pegado mucho. Un auto que tiene 1 kilómetro ya es de segunda, ¿no? Entonces ya ese precio baja tanto que con el 10% que le has clavado no compensa, ¿te das cuenta? O sea, tú vas a inducir a que todo la renovación del parque automotor se vaya a ese auto de segunda con gas, ¿no? Que no querías, tú querías nuevos con gas, digamos, ¿no? Que puedas chequear que sean nuevos. Otro error chiquito, las gaseosas. Efectivamente, Perú ya paga, no es que no pagase, ha sido una goleada a Coca-Cola, ¿no? Porque ya paga el 17%, o sea, y es un impuesto alto, tan alto como en México y en Chile, que son los ejemplos, pues, de consumo tremendo de gaseosas, ¿no? Y le han puesto 25. Ok, se puede defender el 25 porque tiene azúcar, pero el que no tiene azúcar se queda en 17. Entonces, aguanta, ¿tú quieres controlar la obesidad o quieres recaudar? Porque si quieres la obesidad, sube pues el azúcar, pero baja el otro, ¿no? Si quieres realmente inducir, baja el de 17, ¿no? Porque si tu prédica es con azúcar, entonces el que no tiene azúcar, prémialo, ¿no? O sea, no lo has diferenciado mucho, ¿no? Entonces, debería uno ir al supermercado y encontrar gaseosas con azúcar mucho más caras que las sin azúcar, y no es así, porque es calidad mal el impuesto, ¿no? No estás cumpliendo lo que tú querías, ¿no? Entonces, dejo ese dato, no es muy importante desde el punto de vista digamos, de la recaudación, pero a una industria sí le afecta, ¿no? Sus planes de expansión, todo lo destrozas, ¿no? Si lo haces mal, si lo calibras mal, ¿no? Entonces, el MEF debería tener mucho más cuidado cuando hace selectivo, porque si no conoce bien las industrias, cómo se están comportando, puedes entorpecer cosas severamente en ese sector, ¿no? y recaudar. Y finalmente está el tema de gastos tributarios. ¿Qué son gastos tributarios? Son todas las exoneraciones que hay que se desvían del régimen general, ¿no? Puede ser por región, por sector, por tipo de impuesto. Y acá tengo una tablita, esta tablita está hecha sobre la base de fuente oficial de SUNAT de 2017, SUNAT-MEF,
pero ellos no lo presentan así tan ordenadamente, ¿no? Lo presentan de manera más difícil para que no se vea bien. Lo hemos cuadrado acá por sector y por tipo de impuesto, ¿no? O sea, el IGB, por ejemplo, todos estos sectores están beneficiados por algún tipo de exoneración de IGB, y el último, lo que dice general, es a la selva, digamos. Igual renta natural, está exonerado acá todo lo que es la renta por el tema bancario, ¿no es cierto? No pagan en marginal, pagan tasas menores, ¿no? Por depósitos bancarios o por ganancias en la bolsa o bonos. Y personas jurídicas, acá el gran exonerado es el agropecuario, ¿no es cierto? Que no paga 29.5, sino paga 15, ¿no? Menos que los demás, siendo tan rentable como cualquier otro sector. Paga menos, ¿ah? Y bueno, si sumamos, y acá esto es por, digamos, por tipo de impuesto, ¿no? IGB, renta, etcétera, y por sector, sumamos total 11.000 millones de soles que estamos dejando en la mesa no recaudando, ¿no? Ese dinero puedes recaudarlo y gastarlo también, en los mismos fines, ¿no? La pregunta acá es, ¿vale la pena esa exoneración? ¿Cumple sus fines? ¿No? Y a eso voy con esa pregunta. Eso se llama gasto tributario, ¿no? No está en el presupuesto público, debería estar, ¿no? En cada sector, porque en el fondo estás dejando recaudar y te estoy dando la plata. No te la doy directamente, te la doy indirectamente al no quitártela, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta acá en este caso es, oye, ¿este gasto tributario cumple los objetivos? O sea, cuando la autoridad decidió exonerar a alguien, a un sector, ¿no? En particular, tenía un objetivo atrás, ¿no es cierto? Eso se ha cumplido, ¿no? Y si se ha cumplido, los beneficios son mayores que la recaudación, porque se pueden cumplir, en el sentido que no se cumplen, peor todavía, ¿no? Es cero el esfuerzo. Pero incluso pueden cumplirse, pero el gasto es mayor que eso. Entonces, mejor te gastas directamente la plata, ¿no? Bueno, si se diluye, si 4 empresas mejoran y 40 son vivas, mejor te doy plata a las 4, ¿no? Eso quiero decir. Entonces la pregunta es, si el gasto cumple o no cumple los objetivos del legislador en su momento. Si incluso cumpliendo los beneficios son menores que la recaudación perdida, mejor buscamos un programa directo de gasto, ¿no? Con eso termino para las preguntas. Quiero hacer unos ejemplos, ¿ah? Unos ejemplos que al hacer esta investigación y al publicar me he llenado, he perdido amigos porque, bueno, son temas pues que la gente se acomoda a un esquema, ¿no? Por ejemplo, es bien para discutir, ¿no? El IGB a la educación, ¿no? Es un servicio, ¿no? Cuando uno va a clases de judo, o a clases de bonsai, o sube una maestría, no paga IGB, ¿no? Está exonerado IGB. Es una constitución, además, ¿no? Todas las familias peruanas no pueden pagar el IGB a la educación. O sea, deberíamos exonerar a todas. En el fondo es un programa social, ¿no? Parecido a Juntos. Juntos, por ejemplo, reparte 200 soles a familias pobres, ¿no? Beca 18, beca a los niños de familias pobres para que puedan estudiar en la universidad, ¿no? Jaliwarma da comida a 3 millones de niños, ¿no? Le da desayuno. O sea, esos son programas. Este es el programa social, no se le ve así, pero en el fondo es así, ¿no? O sea, estamos dejando, y vean ¿cuánto es? 1.900 millones de soles. O sea, es mucho más que el DROAC, que tanto se discute. Es mucho más que toda la exoneración a la agricultura de exportación, ¿no? Entonces, 6 veces más, ¿no? 1.900 millones de soles que estamos dejando recaudar por haber exonerado el IGB a la matrícula, digamos, a la pensión. Entonces, ustedes dirán, pero entonces ni un niño debería dejar de estudiar. Efectivamente, ¿qué se puede hacer acá? Hacer lo mismo que hacen las universidades, escalas, ¿no? Las universidades privadas hacen escalas, y si su familia no puede pagar, está en la mínima, ¿no? Y el que sí puede pagar está en la máxima. Y eso no puede ser Ministerio de Educación también, 2 escalas. Una que diga, oye, ya a ver, si tu declaración jurada y paso de renta te dice, menos de 5.000 soles, manito, dice, tú no pagas sin que ver tu hijo, ¿no? Todos los años. Eso es fácil de hacer hoy día con la tecnología de hoy, ¿no es cierto? Y si tú ganas encima de X, no estoy diciendo un número cualquiera, ¿no? Tú sí pagas sin que ver, pues no. Que sería un programa social mucho más focalizado, ¿no? O sea, ningún niño peruano debería dejar de estudiar porque su familia no puede pagar el IGB, ¿no? Hay que cumplir una constitución. Pero hay muchos niños que sí pueden estudiar porque sus familias son pudientes y no tienen por qué exonerarlas de ese pago, ¿no? Entonces, simplemente es fácil. Si tú estás en la renta por encima de eso, pagas, pues. Entonces, si un informal muy rico no declara impuesto a la renta, bueno, su hijo pagará, pues, porque no declaró, ¿no? Entonces ya vas jugando mejor, ¿no es cierto?
Así es. Bueno, pues tú estás en el tope, tú pagas IGB. Y así podemos ir hablando de varias de ellas, ¿no? La siguiente es la de los CTS, está el DROBA, que el DROBA también es muy discutible. El DROBA, como ustedes saben, es un reintegro tributario. Eso es más, a ver, en el fondo le estamos dando utilidades al accionista, ¿no? Nosotros que pagamos impuestos todo el tiempo, le estamos pagando parte de nuestro esfuerzo a un accionista, a una empresa exportadora que vive de eso, por favor. Es defendible si la empresa, ¿no? O paga menos, digamos, ¿no? No, me refiero a que es parte de la utilidad de la compañía, digamos, ¿no? Claro, la utilidad neta del accionista, digamos, que va a bolsillo, claro. Una transferencia de pagar de impuestos, transferencia al accionista de la empresa exportadora. A ver, esto, ¿por qué existe? Bueno, ya, que sea pues empresas nuevas, ya, ¿no? Para tus primeras 3 exportaciones, tus primeras 3 experiencias, ¿no? El startup, ¿no? Tus primeras 3 experiencias anuales, tú no pagas esto, ya. A partir de la cuarta ya puedes vivir con eso, sigue. El problema es que muchas empresas están acostumbradas a este apoyo, ¿no? ¿Qué pasa si un tercio de tu EBITDA es esto? Hay un problema ahí, pues, ¿no? Ya es parte de tu utilidad, la das por descontada, ¿no? Entonces no puede ser. Bueno, entonces, en aras de tiempo, yo termino aquí con el resumen. El resumen es que tenemos una brecha fiscal que hay que financiar. No hay manera de subir sueldo si no aumentamos la recaudación. Por ejemplo, la huelga de profesores el año pasado. Le hemos subido sueldo a los profesores sin tener la plata, ¿no? Es como que en nuestra casa hemos entrado, nuestra empleada, por decir algo, con una tarjeta de crédito, no de débito, ¿no? Tampoco de tu sueldo. O sea, todos los meses vas al cajero automático a pedir crédito para aumentar el sueldo. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, el Perú tiene un hueco fiscal que hay que financiar. La única salida no es bajar los sueldos, no es bajar la inversión pública, es subir la tributación. Y la manera de subir la tributación es luchar contra la evasión de IGB y renta, ¿no? ¿Y por qué se da? Porque hay esquemas mal pensados. Hay que afinar las tuercas de toda la tributación MIPE, afinar las tuercas de la tributación a las naturales, por ejemplo, usarlas como agentes que pidan documentos, ¿no? Esa es la idea original también del ministro Tuesta. Y finalmente, ver las exoneraciones, que muchas de ellas se pueden ir desmontando, digamos. Todo eso va a ayudar a 2 cosas. Primero, que cerrar el hueco fiscal, ¿no? Pero una vez que lo cerramos el hueco fiscal, ahí no acaba la vida. No nos gustan los sueldos pues, de los profesores y los policías, no nos gustan, son bajos. Para subirlos tenemos que seguir hablando de esto. Este tema va a ser recurrente en el Perú por los próximos 10 años, ¿no? Gracias. Un aplauso para mientras va pensando en las preguntas que le van a hacer a nuestro expositor, bueno, yo me permito una, Elmer. Muchos de ustedes saben que, bueno, además de gerente general de Quantum Consultores, quien les habla es miembro de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima. Y tengo que informarles, porque esto también es bueno que se sepa públicamente, que la Cámara de Comercio de Lima hizo una investigación antes de que asumiera el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski sobre lineamientos de una reforma tributaria integral. Y se imprimió un libro, que claro, fue de edición limitada, pero sí se le alcanzó al gobierno de turno. Lamentablemente nada de lo que estuvo en este libro pudo ser tomado ni se tomó en cuenta, entendemos, por el presidente anterior, ya que la reforma tributaria que luego todos conocemos que se dio, pues al día de hoy sabemos que no tuvo los resultados que tuvo. Sin embargo, al presidente Vizcarra se le ha entregado también este libro, se le ha entregado al superintendente de la SUNAT, a los intendentes también, a fin de que tengan a bien leerlo, porque en realidad es una investigación que, ¿por qué lo comento? Porque es muy parecido a lo que él nos acaba de comentar el día de hoy. Y está confirmando que además él como economista y el estudio que ha hecho Macroconsult, llegamos a lo mismo. Necesitamos ver el tema de las exoneraciones tributarias. Y en el tema de educación, lo que sí es distinto a lo que nosotros hemos planteado, y ahora lo trae como novedad Elmer, es más drástico, ¿no? Ir a eliminar o hacer escalas del IGB a la educación. Lo que nosotros hemos visto aquí es que efectivamente por el lado educativo
lo que debe de haber es un impuesto a la renta y no un crédito por inversión en educación. Entendemos que hay un proyecto de ley en el Congreso al respecto. Sin embargo, también vemos que hay muchas asociaciones sin fines de lucro que bajo el paraguas de ser una entidad sin fines de lucro, en realidad son entidades educativas que lucran y que deberían de pagar impuestos también. Y en ese sentido mi pregunta va por ahí. ¿Te parecería más efectivo la inafectación del IGB, o sea, eliminar el IGB como inafectación, que eliminar el crédito por reinversión, o una podría ser en sustitución de la otra? Digo, porque el tema del IGB habría que cambiar hasta la Constitución, ¿no? Sí, pero así como han querido cambiar para las cooperativas, esto sería más noble, digamos, cambiarla, ¿no? Pero son bases imponibles distintas. El caso del IVA, el IGB, es al consumo de ese servicio, ¿no es cierto? El otro es a la compañía, que tiene impuesto a la renta, ¿no? Que también debería pagar. De hecho, pagan. Muchas universidades privadas con fines de lucro pagan impuestos a la renta, ¿no? Las que no pagan son, digamos, las tipo, vamos a llamarle, las tradicionales, ¿no? Que son de la comunidad universitaria, digamos, ¿no? No paga. Pero si tú fundas una universidad con fines de lucro, es así, paga impuestos a la renta. Pero son cosas diferentes. En verdad, las dos podrían andar sin problemas, ¿no? A mi punto es el siguiente: no quiero cobrar el IGB a la gente que no puede pagar, no se me ocurriría algo así. Solamente estoy diciendo que, oye, si hay tantas universidades privadas con tarifas altas, colegios también, exonerando de IGB algo que es insólito, ¿no? Ese es el punto, ese es el tema central, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, Jorge? ¿Tú? ¿Dudas? ¿Todo claro? ¿Ustedes, señores? ¿Cuál sería, o sea, el efecto de las exoneraciones de las corporaciones en hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es el interés que hay en la Sí. Mira, hay como 180 exoneraciones en general, y no todas son malas, ¿ah? No quiero, si da la impresión que todas son malas, quiero rectificarme, ¿no? Hay unas que están bien puestas, ¿ah? No digo que están bien puestas todas desde la celda, pero hay unas, por ejemplo, la que yo defiendo mucho, es la exoneración de selectiva al consumo en el diésel para uso de electricidad con horas punta. Algo bien técnico, ¿no? Pero efectivamente, si le cobramos el selectivo al diésel en horas punta cuando no hay lluvia, va a subir la electricidad para todos nosotros, ¿no? Y la recaudación por eso es mínima, y el beneficio es mayoritario. En ese caso se cumple lo que hemos puesto acá en la pizarra, ¿no? Es efectivo la generación, el beneficio es mucho mayor que cobrar ese poquito que no alcanzaría, y en buena hora esa hay que mantenerla para siempre, ¿no? Hay otras que hay que pensarlas más, eso no se ha estudiado, ¿ah? Lo que he presentado ahora es un informe sobre ya, digamos, el monto de la exoneración, ¿no? Hay que estudiarla una por una, en verdad, ¿no? Y eso va a tomar algunos años. ¿Y quién debería estudiar eso? La SUNAT y el ministerio que es el beneficiado, ¿no? Por ejemplo, el IGB, mi propio ministerio, el de la CTS, el mismo Ministerio de Trabajo, digamos, que es parte de tu presupuesto que no gastas, pero te están dando a tu sector, digamos, ¿no? El caso de la selva es más complejo, porque efectivamente uno podría decir, y es así, ¿no? Está tan lejano en el transporte, los costos de transporte son importantes, la canasta básica puede ser muy cara si cobras el IGB, y además el IGB a consumo es regresivo, ¿no es cierto? Entonces podría hacer una justificación. El estudio que hay que hacer es ver si eso ha sido efectivo, o sea, si efectivamente esos precios que tú querías alterar son más baratos que en ciudades que no tienen ese problema, ¿no? Si está funcionando, ¿no? O el tema de renta. Hay más construcción porque pagan menos renta en Iquitos que en una ciudad distinta, ¿no? Dado el PIB per cápita. Supongamos que el PIB per cápita y la población de Iquitos es X, la comparamos con la de Juliaca, estoy inventando, ¿no? Supongamos que la estructura económica es parecida, los ingresos son parecidos, las empresas son parecidas, y en uno la construcción no es diferente que la otra, ¿por qué tú estás pagando menos impuestos a la renta de la construcción, por ejemplo, ¿no? Entonces esos estudios más finos no se han hecho, no existen. Deberían ser los estudios que las próximas tesis de los alumnos en las universidades, en las maestrías, para ver justamente si vale o no vale la pena esa exoneración, ¿no es cierto? Es algo más fino. No se dan las facultades para eso, ¿ah? No. Querían pedir, pero ya fue el anterior ministro, el nuevo ya hizo que no. O sea, no está en la mesa eso ahora. Eso va a estar en la mesa en el próximo gobierno al final de historia. Va a ser más fácil subir el IGB un punto, la verdad, ¿sabes?
para ser sincero, imagínense, ponen unos zapatos de ministro de Economía y, oye, falta plata. Voy a hacer 100 estudios chiquitos, micro, para eso, así que sumados es menos que un punto de IGB, sube el IGB un punto y vamos para adelante. Pero eso no está bien, porque son pequeñas taras que estamos generando en ciertos sectores, ¿no? Generando distorsiones, que al final nos van a afectar el crecimiento y mejores decisiones, ¿no? Pero la respuesta efectivamente falta más estudio. Hubo un experimento, el actual Premier en San Martín, que exoneró por 2 años nomás, y fracasó porque al final volvió el pago, y no sé qué pasó al final con eso, ¿no? Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Una consulta, Elber. ¿Cuál es su opinión respecto de la deducción variable para el impuesto a la renta de personas naturales? Por el tema de las 3 UITs, por gastos específicos. Y si consideras que es una alternativa válida, ¿cuál es tu opinión respecto de aumentar la deducción variable y reducir la deducción fija de las 7 UITs? Con lo cual, creo que en cierta forma también incentivas la formalidad. Mira, hay que evaluarla, y quien puede evaluarla es la SUNAT. Te diría desde afuera que no ha funcionado mucho, porque la gente que ya... A ver, la teoría era, oye, en verdad, claro, ahora tú vas a traer una boletita de un informal, ¿no? A un informal que tú le has consumido una boletita, entonces vas a tener un escudito de 3 UITs, ¿no? que sumaban del 0 al 7 y del 7 al 10. Pero en verdad, como acabamos de ver acá, solamente 1,5 millones de personas, o sea, la élite de la PEA laboral peruana, de los 16 millones de trabajadores, la élite, 10% de la élite que declara no consume informal tanto. O sea, en verdad ese tipo ya era formal, a que le pediste la boleta, digamos, ¿no? En ese sentido es una pérdida de tiempo, pérdida de esfuerzo y cero efectos en la recaudación. Pero el número exacto tiene que ser racional, pero en verdad yo veo que fue total fracaso, ¿no? Porque la idea era, ingenuamente se pensaba que era para otra gente que ni siquiera declara, ¿no es cierto? Ha sido nada, disparar una piedra al agua, ¿no? Me gusta más bajar el umbral, ¿ah? No digo a la mexicana porque nos matan, pero bajar un poquito el umbral, ¿no? Para comenzar a pagar algo, impuestos por un tema más de ciudadanía que recaudación, ¿no? O sea, imagínate que solamente, ahorita 1,5 millones paga, que paguemos pues 3 millones, ¿no? Así sea que ese nuevo 1,5 millones pague 20 soles, ¿no? Es otra cosa, desde el punto de vista psicológico. Sí, justamente ahí Elmer quería decir, ¿qué hacer para poder agrandar esa brecha de los que deben entrar al sistema formal? ¿Qué deberíamos hacer? Porque verdaderamente estamos siempre trabajando 32%, 62% son informales, no pagan. Y es demasiado. ¿Cómo haríamos? Habríamos que tener propuestas, porque hasta ahora esto ya es bastante tiempo y tendríamos siempre ajustados a los mismos contribuyentes, ¿no? Todas las medidas a los mismos contribuyentes. Eso es lo que yo diría que habría que promover, ver ya la forma, cómo agrandar eso. Que participen los informales, se vuelvan formales. A ver, mira, las cifras primero. La informalidad laboral es 70%, la laboral, ¿no es cierto? Que es trabajo sin contrato, digamos, sin planilla, ¿no es cierto? Sin un derecho laboral. Pero la informalidad corporativa, la empresarial, no es ni 15 puntos de producto, porque no hay manera de comprar un pescador informal con tasa, ¿no? Un minerito informal, sí, picaperero que esté en la carretera de Huaraz con antamina, digamos, ¿no? O sea, el valor agregado y las utilidades del mundo informal son realmente 15% de producto, 15, ¿no es cierto? En cambio, la informalidad laboral es así 70. Entonces, ¿quién es realmente? Si luchamos contra ese 15 que es informal, que no está pagando impuestos, perfecto, pero tampoco no es que va a resolver el problema, es un país pobre, ¿ah? Y esos otros 15 millones de personas que no están, suponemos que declararse en todas, tampoco pagarían, porque estarían en el término de afecto, ¿no? O sea, esos otros millones de compatriotas que son informales, suponte que el día de mañana tuviese un contrato laboral y su salario no fuera el mínimo, porque ganan menos que el mínimo, ¿no? Serían formales también, ¿no es cierto? O sea, supone que el mínimo lo vas a 500 soles, o llegando a 600 soy formal. Pero eso no cambia las cosas, sigo ganando 600. O sea, la realidad está ahí, está más allá de la palabra formalidad, ¿no? Y tampoco lo bajaría los impuestos. El tema es bien complejo, ¿ah?
que tiene, al final es productividad del trabajador y de la compañía. No es tanto la norma. La norma te pone un umbral y te dice a partir de acá eres informal, a partir de acá eres formal. Si relajas la norma, eres formal, pero no cambia la realidad intrínseca. O sea, el número de jugos que vendes al día no cambia, ¿no? Solamente que eres formal porque te baja el umbral, ¿no? O una vendedora, digamos, de polos azules, ¿no? Que es informal laboral, porque gana menos que el mínimo, porque no tiene vacaciones, o porque no tiene jubilación, o no tiene nada, ¿no es cierto? Suponte que le relajas y ya puede tener, pero no cambia su sueldo, no va a cambiar, ¿no? Entonces, el problema, a veces la informalidad no nos deja ver, es un velo que no nos deja ver el problema de fondo, que es la baja capacidad de generación de ingresos. De repente, un poco complementando la pregunta, es cierto que ese 62% de la economía informal puede generar el 15% del Producto Bruto Interno, y sabemos que todo lo demás lo generan las grandes empresas que ya están formales. Pero de todas maneras hay una buena cantidad de informalidad empresarial. De hecho, que algo tenemos que hacer, porque si siempre vamos a estar legislando para los que ya somos formales, entonces esa entiendo que es la pregunta de la participante. El tema laboral, de hecho, lo que tú has comentado es muy cierto, la informalidad laboral es mucho más alta, más del 70%. Ese es un tema, digamos, que por el momento vamos a dejar de lado y aparte, pero enfocándonos en lo tributario para ese gran mundo empresarial informal, un poco qué cosa podríamos hacer. Nosotros entendemos que tiene que ver con simplificar el sistema, hacerlo atractivo, hacer un régimen simplificado, que creo que tú también lo has comentado, porque ahora es muy engorroso, hay un RUS, hay un RER, hay un régimen MIPE tributario, hay una mezcla de cosas, de excepciones. Entiendo que por ahí deberíamos de siempre estar pensando en algo simple y sencillo, ¿no? No, sin duda, me refería al tema de valor agregado, ¿no? El sector informal, su valor agregado es mucho más pequeño que el formal, pero numéricamente son más, ¿no? Si tuviese que 1% de las compañías están en régimen general, no tienes que el 99% están en regímenes, ¿no es cierto?, distintos, pero su valor agregado es pequeño, ¿no? Entonces, pero efectivamente hay que hacer algo ahí, porque la única manera de subir la presión tributaria es hacer algo ahí, no en el 1% que ya pues tiene a las zonas encima, ¿eh? No, hay empresas que tienen ahí un funcionario en una oficina todo el año, ¿no es cierto? Todo el año, una minera mediana está todo el tiempo ahí el tipo ahí viendo qué pasa. Lo que se dice en jerga, está cazando en el zoológico, ¿no? Cuando la informalidad está en los 99, que con esos regímenes que finalmente han craqueado el sistema y hay que repensarlo. Es complejo porque uno diría, a ver, primero tiene que ser simple y barato, fácil de calcular, y hoy día con la tecnología y con la electrónica se puede hacer, ¿no? Debería ser, además, tiene que tener varios requisitos, que sea muy sencillo, casi barato, casi muy sencillo, muy fácil de hacer. Dos, que no penalice el crecimiento, ¿no? Porque si tú pones un umbral muy alto, mejor me parto en dos, pues, ¿no? Me parto en tres y no pasa nada, ¿no? Salvo que lo cobres como natural, ¿no? Porque yo puedo tener 2 DNI, pues. Si puedo tener 10 RUCs. Hay maneras inteligentes de comenzar a ver para cobrar lo justo, ¿ah? No estamos diciendo nada distinto, es cobrar lo justo. Esta ley de la República. Vivir en Perú implica pagar impuestos. Si tú trabajas en este territorio, pagas impuestos a la renta. Si generas valor agregado, pagas el IVA. Si generas utilidades, pagas impuestos a la renta corporativa. Si alquilas, si tienes 10 departamentos y tienes renta, pagas, pues. Porque así es en todos los países de esta tierra. En Marte no pagas, ¿no? Porque no hay autoridad. Pero en otra parte del territorio sí es la autoridad, y de eso vienen los estados, ¿no? Buenos días, David Gómez Boluarte para Perú 21. Yo entiendo que esta evaluación de las exoneraciones es un proyecto a mediano plazo. En ese sentido, ¿qué tan factible es que se llegue al 3% de déficit sin haber aprobado algunas ciertas medidas pues para este año, o al 2.5 para el año siguiente? No, sí se va a llegar, mira. Ahora en abril ha habido la famosa regularización de impuestos de la renta, que es todos los años. En promedio ha sido 3.000 millones de soles todos los años, y ahora ha sido 5.000. O sea, es la regularización más alta de la historia. Nunca ha habido un año con tanta regularización. Uno. Dos, has aumentado selectivo, ¿no? Y has recaudado ahí por lo menos 1.500 millones de soles más. 1.500 millones de soles por selectivo. 2.000 millones por esta elevada